damos las gracias a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Estamos muy contentos, muy alegres de poder generar esta instancia de capacitación, de reflexión en torno a este tema tan importante y a su vez tan relevante como es el abuso sexual infantil. Así que vamos a tener un momento de oración. Luego vamos a compartir más o menos cómo va a ser la metodología y vamos a presentar también a la primera expositora con el primer tema. ¿Ya? Así que les invito a que tengamos un momento de oración. Le voy a pedir al presbítero César que nos pueda dirigir en una oración pidiendo que el Señor nos bendiga en esta instancia. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, primeramente te queremos dar infinitas gracias, Señor, por este tiempo que tú has dispuesto para poder reunirnos, Señor. Te damos gracias por esta instancia, Padre bendito, porque es una hermosa instancia de aprender, Señor, una hermosa instancia de enfrentarnos, Señor, a la realidad que existe hoy en día, Señor, en el mundo. Y te damos gracias por la disposición, Señor, de poder llevar a cabo estas charlas, Señor, de instrucción, de capacitación, para que cada día, Señor, podamos estar más preparados, más atentos, Señor, a lo que el mundo nos ofrece y lo que es peor aún, Señor, ver que hay tantos niños, Señor, y víctimas de esto tan terrible que ocurre, Señor. Te damos gracias. Te pedimos una bendición especial por los expositores, Señor, que tendrán la responsabilidad de entregar las charlas, Señor. Así como también te damos gracias por cada uno de los hermanos que han podido llegar en esta tarde y se han podido reunir, Señor. Bendícelos a cada uno. Guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a presentar la metodología. La idea es que nosotros podamos tener un tiempo donde en 25 minutos, la primera etapa, el primer tema, vamos a conversar sobre qué es el abuso sexual y sus consecuencias. Luego, cerca de las 19:40, vamos a tener un break o una pausa, en buen chileno, para estirar las piernas, tomar un cafecito, un tecito, y volvemos a las 19:55 aproximadamente con el segundo tema, cómo detectar y tratar el abuso sexual infantil. A las 20:30 horas tendremos una ronda de preguntas y 20:55 aproximadamente tendríamos la finalización. ¿Ya? Así que básicamente va a ser eso en el día de hoy, y mañana tendremos la misma dinámica, solamente que cambia en relación al horario. Así que ya habiendo explicado la metodología, vamos a, en primer lugar, dar una excusa justificativa que tiene que ver que con la primera expositora no vamos a contar el día de hoy, que era nuestra hermana Jenny Martínez, porque ella está bastante delicada de salud y no nos pudo acompañar, por el cual les pedimos que estemos orando por ella. O sea, sumamente complicada, que ni siquiera lo podía hacer por Zoom, ¿ya? Así que en alguna forma, pudiendo reemplazar a nuestra hermana Jenny, ha aceptado este desafío nuestra hermana Consuelo Cortés Bajardo, que es miembro de la primera Iglesia Presbiteriana de Chillán, y quien tuvo la oportunidad de hacer un curso de capacitación en Iglesias Libres del Abuso Sexual Infantil, organizado por la Fundación Bethesda, y es estudiante de 5º año de medicina en la Universidad de Concepción. Así que damos las gracias al Señor porque ha dispuesto a nuestra hermana Consuelo, y pedimos que el Señor le sea utilizando grandemente en este espacio. Hermana Consuelo, tiene usted el tiempo determinado para instruirnos en este primer tema. Que el Señor la bendiga. Okay, gracias, pastor. Y bueno, saludar a todos y cada una de las personas que están acá presentes. De verdad es muy positivo ver que tuvo alta participación, interés el tema, así que espero estar a la altura de la instancia. Y bueno, que el Señor me dirija en esto que tengo que he preparado igual para ustedes.
Voy a compartir pantalla. No sé si me pueden confirmar que se ve, por favor, el PowerPoint. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Bueno, el tema que les voy a exponer es más que nada una generalidad acerca del abuso sexual infantil, algunos conceptos para que podamos más o menos entender de qué se trata y más que nada la importancia de por qué tenemos que conocer, por qué tenemos que saber en qué consiste y bueno, los efectos también a largo plazo que puede tener esto y que algo que no está ajeno a nosotros como sociedad y mucho menos como iglesia, lamentablemente. Bueno, primero, entender por qué cuidamos de la infancia, por qué nos importa este tema y por qué finalmente tenemos que cuidar a los niños. Y quise abordar un poco una breve pincelada a la perspectiva bíblica que tenemos respecto al cuidado de los menores. Algo muy breve porque, bueno, más adelante vamos a tener un tema que va a hablar nuestro pastor Alejandro más extendido sobre esto, pero quería rescatar primero el valor que tienen los niños como creación del Señor. Los niños no son humanitos, no son personitas, son creación del Señor y que por ello mismo merecen el cuidado por el valor y la dignidad que tienen, porque son creación de Dios, no son, como decía, personas pequeñas, no son algo chiquitito que es aparte como de los grandes, sino que son todos partes de la creación del Señor. Y también los niños no son un medio para evangelizar a los padres. A veces se hacen, no sé, campañas para llamar a los niños para a través de ellos alcanzar a los padres, lo cual está bien, pero también debemos entender que los niños también son sujetos de salvación. También hay niños que han sido escogidos por el Señor para salvación. Y finalmente, que los niños también son parte de la familia del pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Así que por eso, principalmente, creo que es importante que entendamos que es importante cuidar de la infancia y prevenirlos, protegerlos de abusos y maltratos que puedan ellos tener. Algunas generalidades que les contaba que vamos a explicar un poco. Primero, el concepto más grande, que es el concepto del maltrato infantil. Hay muchas definiciones que nos dicen qué es el maltrato infantil, pero quise tomar la de la Organización Mundial de la Salud, que es la que se me hace más cercana, así que dice lo siguiente, que el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, el abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Bueno, vemos que esta definición es bastante completa y que incluye también los diferentes tipos de maltrato, y entre ellos el que nos concierne ahora, el abuso sexual infantil. Y algo que destacar es que se da en una relación de responsabilidad, confianza y poder, o sea, hay una relación cercana muchas veces, y también se describe en el 75% de los casos que los niños conocen a sus maltratadores, ya sea alguien familiar, me refiero a sus familias, padres, madres, hermanos, tíos, o gente cercana, como por ejemplo amigos de la familia, vecinos, amigos, etc. Y en un porcentaje menor, personas que son completamente extrañas a los niños. Así que eso también es importante que lo tengamos en consideración. Y bueno, recalcar que el abuso sexual es solo una arista del maltrato infantil. Para eso tendríamos que hablar en otra instancia de los diferentes otros tipos de maltrato infantil, pero es una parte de lo que concierne a las diferentes formas en que los niños son maltratados. Y específicamente, ¿qué es el abuso sexual infantil? Es todo contacto sexual entre un adulto y un niño sexualmente inmaduro, el cual ejerce un control psicológico, moral sobre el niño y especialmente, como decía anteriormente, en una relación de confianza, de cercanía con el menor. Existe uso de la fuerza, de amenazas, de confianza o de engaño para llegar a los niños. Y el niño o niña es incapaz de dar su consentimiento, ya sea porque tiene corta edad o porque por ausencia de autoridad o poder, independiente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad. O sea, aunque el niño entienda
lo que está sucediendo, en qué consiste, no significa que el niño dé su consentimiento, ni que tampoco sea algo normal, sino que cualquier niño que esté sometido a algún tipo de acto sexual concierne un tipo de abuso. Algunas características que nos ayudan también a identificar o a reconocer un poco en qué consiste este tema es, según el contacto, si existe o no contacto físico, y dentro del contacto físico hay diferentes situaciones, como por ejemplo cuando los niños son tocados en sus partes íntimas, o cuando son incitados a que se toquen a sí mismos, cuando existe roce entre los órganos reproductores del abusador y contra los del niño, y yendo ya más allá, cuando existe de fondo penetración anal, oral o vaginal contra los niños, o sin contacto físico, que puede ser exponer a los niños a material pornográfico, a que los niños vean los genitales de otro adulto, o que sean forzados a mostrar los suyos, cuando tienen conversaciones, llamadas de tipo sexual con los niños, y también obligar a los niños a que estén presentes cuando entre dos abusadores se da una relación sexual, o el grooming, que también es conocido como el abuso sexual, pero a través de internet, como a través de redes sociales, ahora que los niños muy chicos tienen acceso a diferentes medios celulares, tal, para contactarse, también se puede dar a través de ese medio. También podemos clasificarlo en relación a la relación que tiene el menor con el abusador. Puede ser extrafamiliar, como decía anteriormente, puede ser un amigo de la familia, un tío del colegio, un profesor, un auxiliar, el tío del furgón, o intrafamiliar, ya sea la mamá, el papá, hermanos, padrastro, madrastra, tíos, abuelos, todas las personas que pueden componer una familia. ¿Y cuáles son los lugares donde puede ocurrir un abuso? Lamentablemente, en cualquier parte. Puede ocurrir en el colegio, en el jardín, en la casa del niño, en la casa de un amigo, en la casa del vecino, etc. Así que lamentablemente no es algo que se restrinja a un espacio físico en particular, sino que puede darse en cualquier lugar físico. Y a modo también de recalcar qué tanto tenemos que tenerlo en mente, quería poner este dato de la primera encuesta nacional de abuso sexual y adversidad a la niñez, que fue realizada por un centro de la Universidad Católica de nuestro país, en conjunto con una fundación, que los resultados salieron hace como muy poquitos meses. Fueron encuestas que se realizaron alrededor de 20.000 personas, gente de entre 18 a 65 años de 13 regiones del país, y que menciona que el 18% de estas personas declaró haber sido víctima de algún tipo de abuso sexual físico en su niñez. O sea, aproximadamente 1 de cada 5 personas en nuestro país mayor de 18 años fue abusada sexualmente en su niñez. Y para aterrizarlo un poco más al contexto que estamos ahora, saqué el cálculo de las 70 personas que se inscribieron a esta charla, 14 potencialmente pudieron haber sido víctimas de abuso sexual en la niñez. Incluso acá vemos varias representantes de varias iglesias, y eso significa que a lo menos una persona dentro de nuestras iglesias pudo haber sido abusada sexualmente. Así que no es algo ajeno, no es algo extraño, no es algo raro que está por allá, que le pasa a otras personas, sino que es algo que puede ser tan familiar como nuestro hermano que está en la iglesia, la persona con la que vemos todos los domingos. Entonces es algo que de verdad a mí personalmente me llama mucho la atención, y es para considerarlo, para poder conocer, para poder orar también por este motivo, y bueno. Y bueno, para ser aún más como drástico en esta estadística, esta es una noticia que salió en el diario La Tercera en el año 2019, que recaudó datos de la Fiscalía, y encontró que en un plazo de 10 años habían 42 causas penales contra pastores de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, por abuso sexual. No especifica si es solo infantil o de mayores, pero también es relevante poder conocer esta cifra.
Y acá está la lista, no es para que las leamos cada una, sino que para que veamos que de diferentes regiones de nuestro país y diferentes cargos, pastores, encargados, líderes, habían personas que abusaron de miembros y de niños dentro de la iglesia. Así que no, es triste saberlo, pero no podemos cerrar los ojos, poner una venda frente a esta situación. Así que eso. Algunas consecuencias del abuso sexual infantil. En este apartado quise poner un poco más consecuencias como a largo plazo, para que veamos que no es algo momentáneo, no es algo como que va a afectar a los niños en este momento, sino que va a tener consecuencias a largo plazo en sus familias, en el momento en que ellos decidan tener carrera, que decidan tener familia, que participen dentro de las iglesias. Van a haber personas que potencialmente van a desarrollar este tipo de consecuencias por haber sido víctimas de abuso sexual infantil. Y este es un estudio que, bueno, no los voy a complicar, pero es un estudio publicado por la Asociación Americana de Pediatría, o sea, por la Academia Americana de Pediatría, que expone algunos de los principales efectos a largo plazo de personas que experimentaron diferentes tipos de abuso sexual durante su niñez, y entre ellos está la experimentación sexual temprana, el embarazo juvenil, trastornos del ánimo, como la depresión, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastorno de estrés postraumático y problemas de atención en la adolescencia. Vemos todos estos que son de la esfera como más psiquiátrica, psicológica, pero que afectan finalmente a la funcionalidad de las personas, afectan en cómo se desarrollan, como decía, en cómo van a enfrentar su vida, cómo van a relacionarse con sus familias, con sus amigos, los lugares de trabajo. Por lo tanto, no es algo que va a quedar solamente ahí, sino que afecta como en la funcionalidad de su cerebro y cómo va a trabajar en la edad adulta. Y dentro de otras consecuencias que están descritas, está el aislamiento social, menos cantidad de amigos, relaciones de pareja que son inestables, dificultades en las relaciones sexuales, trastorno de alimentación y el suicidio. Y respecto a esto último, quería destacar algo que estuve viendo hace muy poquito, que es respecto al suicidio, que es un estudio que asoció diferentes tipos de maltrato y suicidalidad en adultos, que la suicidalidad es como el espectro de cosas que rodean al suicidio, como por ejemplo la ideación suicida, la idea que tiene la gente de terminar con su vida, los intentos de suicidio, los gestos suicidas y finalmente el suicidio consumado. Y este estudio dice que respecto específicamente al tipo de maltrato que es el abuso sexual, había una probabilidad de tener un intento de suicidio en un 317% respecto de personas que no habían sufrido abuso sexual, lo cual es gigante. O sea, 3 veces más se intentan suicidar personas que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia, y alrededor de una probabilidad de 215% más de tener ideaciones suicidas, o sea, de tener el pensamiento, la idea de acabar con su vida para acabar como con este tormento que es haber sido víctima de abuso sexual. Y esto es solamente de abuso sexual. También el estudio mostraba asociación entre otros tipos de maltrato, como por ejemplo el maltrato físico, el maltrato psicológico, que muchas veces se pueden dar a la par con el abuso sexual, y eso aumenta en porcentaje mucho más grande la probabilidad de que estas personas tengan intentos de suicidio o tengan ideación suicida. Yéndonos más al tema de cómo el abusador entra en la vida del niño, se ve que hay ciertos pasos o partes, o sea, formas en que las personas, estos abusadores, llegan a los niños, y es, por ejemplo, a través de regalos, a través de chantajearlos emocionalmente, a través de niños que son, no sé, de repente puede ser de escasos recursos. Un regalo le abre la puerta al abusador para establecer esta relación de confianza. Por eso recalcaba al inicio que se da en relaciones que son cercanas, en personas que son cercanas con los niños, y hacen que finalmente este niño mantenga este secreto que es un secreto de ellos, y que el niño no lo puede decir porque si no, no lo van a querer más, etc. Y estas son formas que usan estas personas para poder acercarse y finalmente cometer abuso contra los niños.
Y a veces algunas cosas que impiden que los niños y que los adultos develen estos actos. Por ejemplo, niños pensar que no les van a creer porque son muy chicos, miedo a que sean amenazados por sus abusadores, de que les van a hacer algo, les van a hacer daño. Niños que tienen dificultades en la comunicación, niños que de repente son más introvertidos, niños que creen tener la culpa o se les hace creer que tienen la culpa de lo que les está pasando. Que no saben lo que es un abuso y que no quieren que la persona que lo está abusando se meta en problemas. Y por parte de los adultos, me refiero a, por ejemplo, a los padres de niños que saben que sus hijos han sido abusados. Está el miedo a la venganza, de que el abusador haga algo más contra ellos o contra su hijo. Falta de conciencia sobre el tema, que no conozcan muchas veces, que no estén atentos a algunas señales. A veces dudar de los niños de que verdaderamente han sido abusados, sentir que no son cosas importantes, o no saber qué hacer, no saber dónde ir, no saber con quién denunciar, o o qué va a proceder, qué va a pasar con mi niño. Entonces esas son cosas que impiden a veces que las personas cuenten lo que está sucediendo. Y algunos factores protectores, cosas que nos podrían, como tips, cosas pequeñas, después se puedan dar un poco más, pero tips que pueden proteger a los niños de ser víctimas de abuso sexual. Está la valoración de su cuerpo, que los niños puedan reconocer cada parte de su cuerpo con el nombre que tienen, no a veces que a los niños como que se les ponen palabras como más diferentes o diminutivos para referirse a las partes de su cuerpo. Los niños son capaces de entender cuando se les habla que esto es tal parte. Entonces no, en ese sentido, no tratar como tontos a los niños, porque ellos saben y aprenden. Como segundo, es animarlos a decir no cuando no deseen ser tocados, aún a veces en formas que no sean sexuales, a veces como cuando los niños los abrazan mucho y los niños no quieren, se dejan, también puede ser una forma de enseñarles, o a enseñarles acerca de los secretos, que no deben esconder esas cosas para siempre, y que esconder cosas de los padres tampoco está bien. Y algunas otras cosas, enseñarles a los niños, bueno, a la edad que puedan hacerlo, a que cuiden de sus partes íntimas por sí solos, que no tengan que depender de alguien externo para bañarse, para secarse, para vestirse, más que sea de sus propios padres o de quienes los cuiden. Que conozcan los padres al entorno de su hijo, a los amigos, los vecinos, los tíos del jardín, del colegio, etc. Una buena comunicación con los niños, tratar de darle el espacio a los niños para que expresen sus sentimientos, para que expresen cómo están, no ser tan cerrados a veces con poder comunicar cómo se sienten los niños, y respetar a veces los límites del cuerpo de los niños, para no facilitar que alguna propuesta a los niños les haga sentir incómodos. Y algunas recomendaciones que también están descritas en relación a cuando un niño cuenta que ha sido abusado, es primero reaccionar con calma, promover un ambiente que esté protegido, que el niño pueda estar relajado, que no sean interrumpidos para poder contar, tomar en serio a los niños lo que les dicen, evitar preguntas que sean muy dirigidas, como explícitas respecto a lo que les sucedió. Mostrarse como, en caso de los padres cuidadores, de que son figuras de protección, que van a estar para ellos, para cuidarlos, para escucharlos. Y esto es como algo quizás más práctico, pero que también está descrito. Por ejemplo, si hay violación, guardar la ropa, no la lave, porque eso después eventualmente sirve para la gente que hace los peritajes en relación a las acciones legales después de un abuso. Y cosas que no se promueven mucho hacer es culpabilizar a la víctima del abuso, culpabilizar al niño de que fue tu culpa, es que tú te dejaste, cosas como esa. No creerle a los niños o usar expresiones despectivas como que por qué te fuiste con esa persona, que lo mismo, por qué te dejaste, o por qué me dice ahora, cosas así. Y pedir al niño que cuente reiteradamente lo sucedido, como constantemente estar exponiendo al niño a revivir el trauma que fue a ser abusado. Y bueno, eso quería, más o menos a forma de resumen, explicar acerca del abuso sexual infantil.
a modo general para poder también introducir a las personas más expertas que nos van a hablar acerca de este tema que es importante y debemos conocer, no debemos hacernos ciegos a esta realidad que ocurre en nuestro país, en nuestras ciudades e incluso en nuestra iglesia. Así que eso, la invitación a informarse y también preocuparnos por esta situación. Eso, muchas gracias. Gracias, Consuelo. Creo que fue una muy buena introducción general. Agradecido de que nuestra hermana Consuelo haya podido tomar esta parte, este desafío. Así que, queridos hermanos, vamos a, como les habíamos comentado, a tener una pausa. Damos la bienvenida a todos los que se han ido integrando nuevamente. Después vamos a tener un tiempo para saber de dónde son, de qué iglesia o de qué comunidad pertenecen, para poder conocerlos un poquito más, cuáles son los alcances de esta conferencia, dónde está llegando. ¿Ya? Así que vamos a tener unos minutitos antes, habíamos planificado a las 19:40, pero nos damos un ratito antes y vamos a tener una pausa para que tomen un tecito, un café, descansen, y volvemos a las 19:55 aproximadamente. 19:50 estaríamos empezando a abrir nuevamente las transmisiones. No cierre su computador, no lo corte, déjelo ahí abierto. Si quiere le pone mute, apaga la pantalla, para que no tenga que salir de la conversación. ¿Ya? Así que nos vemos a las 19:50 aproximadamente. Ok, vamos entonces a retomar la segunda parte de esta conferencia, donde nos corresponde hablar sobre cómo detectar y tratar el abuso sexual infantil. Esta exposición está a cargo de nuestra hermana Sofía Mena, quien es miembro de la Primera Iglesia Presbiteriana de Concepción. Ella es médico cirujano de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, psiquiatra infanto-adolescente de la Universidad de Concepción y tiene un diplomado en infancia temprana vulnerada. Así que, hermana Sofía, le damos las gracias por aceptar esta invitación y poder ayudarnos a capacitarnos en este tema tan importante. Así que le damos la palabra. Hola, muchas gracias. Voy a proyectar toda la pantalla. Soy bien honesta, este no es un tema que me guste hablar, principalmente porque lo encuentro un tema bien cruento. Ya siento que, como una profesora mía decía, esto está dentro del lado oscuro de la luna, ¿ya? Entonces, es una temática que si bien es importante que se hable, no son de mis temas favoritos, porque lamentablemente lo vemos bastante en el área en la que me dedico, ¿ya? A mí me tocó ver el tema de cómo detectar y tratar el abuso sexual infantil, y quería empezar con este video que salió del Ministerio de Desarrollo Social, el 2019, y voy a colocarlo. Aquí tengo que dejar de compartir eso y compartir acá. Ay, como para forma de introducción, ¿no es cierto?, a este tema. Hay un abuso que es el peor de todos los abusos, porque ocurre en silencio, deja huellas dolorosas y muy difíciles de borrar. Manipula la confianza de sus víctimas. Es un abuso que daña a quienes no pueden defenderse. Y la mayoría de los que cometen este abuso son personas cercanas o familiares. Por eso el abuso sexual infantil es el peor abuso. Y como adulto, es tu deber prevenirlo. Detéctalo, denúncialo, deténlo.
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile lo protegemos todos. Me gustó este video porque creo que de alguna forma resume bastante bien todo lo que es el abuso sexual infantil, ¿ya? Y si bien este es una propaganda, ¿no es cierto?, para la prevención del abuso sexual, pero también para llamar a la comunidad a hacerse cargo un poco de esto, el relato es bien cruento, ya el relato cuando un niño devela un abuso sexual infantil, lamentablemente es algo bien cruento, y que uno como adulto, si a uno le impacta el impacto que genera en los niños, como salía en este spot publicitario, genera de verdad mucho daño. Yo creo que una de las formas que uno puede dañar y dejar marcada a una persona es a través del abuso sexual infantil, ya por todas las características que tiene. El Observatorio de Abuso Sexual Infantil en Chile tiene un primer informe de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, el 2016, donde las gráficas muestran que los niños, niñas y adolescentes ingresados según abuso sexual por región, ya de acuerdo a las tasas que hay. Nosotros acá estamos en la región del Biobío y lamentablemente nuestra estadística a nivel país es bastante alta, ¿ya? Nosotros estaríamos acá, compitiendo un poco con la primera región. Los niños, niñas y adolescentes ingresaron en el programa de protección especializada de maltrato y abuso sexual infantil, que lo voy a comentar al final de la presentación, que de alguna manera no todo niño que tiene un abuso sexual infantil primeramente lo devela inmediatamente. Pueden pasar años en que se demoren de develarlo, y cuando lo devela, obviamente al ser un delito, va al Ministerio Público, pero por otro lado se activa lo que es la parte proteccional, que solo da el juzgado de familia, ¿ya? Y el juzgado de familia, dentro de las prestaciones que da el programa, es el PRM, que es lo que es parte de Mejor Niñez, y esta es una prestación que se da para reparación del maltrato grave y del abuso sexual infantil. Entonces, también dentro de esta estadística del 2016 hablaron de cuántos niños también ingresan a este programa. De alguna manera, viendo la estadística y el impacto que hay a nivel nacional con respecto a este tema. Los niños, niñas y adolescentes ingresados en este programa de protección especializada, según el sexo, se sabe bien que generalmente las agresiones de abuso sexual infantil son más en las niñas que en los niños, ¿ya? Por eso también está este indicador. Y el tipo de victimario según el sexo, el 59% son hombres, ¿ya? Pero no es menor que también hay un porcentaje, y yo siento que eso también está un poquito invisibilizado, que hay un porcentaje importante de mujeres que abusan sexualmente a los niños, ¿ya? Dentro de ello están abuelas, ¿no es cierto?, educadoras, tías, madres, ¿ya? Y este es el estudio que nombró la Consuelo, que es el estudio que salió este año con respecto, que es el estudio de la Universidad Católica, que habla de los principales hallazgos. En realidad es un estudio grande que hizo la Universidad Católica, ya es un estudio retrospectivo, o sea, tomó adultos y miró hacia atrás para ver cuál es el terreno que hay en Chile con respecto al abuso sexual infantil. Entonces, dentro de los resultados de este estudio, habló que el 8%, el 18% en realidad tuvo un abuso sexual infantil siendo menor de edad, donde el victimario tiene 12 años o más. De ese porcentaje, el 8% era hombres y el 28% era mujeres. Las características del abuso sexual infantil, el 44% dice que es una persona o una sola vez, ¿ya? El 3% una vez con varias personas. El 28% habla varias veces con una sola persona. Y el 26% varias veces con varias personas distintas, ¿ya? Y eso igual pasa, lamentablemente hay niños que están tan desprotegidos desde el punto de vista de los cuidadores principales, que esto es recurrente en el tiempo y por más de un agresor.
El perfil de las víctimas, en cuanto a los hombres, menores de 5 años era el 9%, entre los 6 y 12 era el 60%, y ya más adolescente era el 31%. En el caso de las niñitas, el 15% eran niñitas menores de 5 años, el 53%, que es el grueso, en tanto niñitos como niñitas, era el 53%, era entre los 6 y los 12, y en adolescente el 32%. En relación, o la relación que tenía el abusador con la víctima, tenemos que el 41% es conocido o un familiar, el 36% era conocido o no familiar, y el 24% era desconocido. Y dentro de este 36%, que era un conocido no familiar, el 1% era sacerdote, diácono o religioso, el 1% era cuidador o cuidadora de este niño, ya que cuando hablamos cuidador, no solamente hay muchos que se pueden ser los niñeros, por ejemplo, ese tipo de cosas que finalmente, si bien no son el cuidador principal, pero sí ejercen rol de cuidado, ¿ya? El 1% también estaba como instructor de disciplina, el 1% es amigo de la familia, ¿no es cierto? O amigo de los hermanos también. El 2% podía ser por parte de la pareja, pololo o esposo, ¿no es cierto?, del cuidador. El 8% vecino y el 23% conocido de la familia. El tiempo que transcurrió entre el abuso y cuándo se lo contó a alguien, ¿ya? El 31% habla que 1 año o menos devela este abuso. El 20% se demoró entre 2 a 10 años y casi la mitad se demora 10 años o más en develar el tema del abuso sexual, ¿ya? Y acá está la parte de los impactos que tiene el tema del abuso sexual en la infancia. Estos son los impactos tardíos del abuso, ¿ya? Trastornos de salud mental diagnosticados por profesionales de la salud mental según el abuso sexual infantil. Entonces tenemos depresión, estrés postraumático, tenemos ansiedad generalizada, ideación suicida, autolesiones no suicidas, trastorno de aprendizaje, y hay un porcentaje también que tuvo al menos un trastorno en la salud mental, ¿ya? Acá faltó, por ejemplo, bueno, ahí está el trastorno de estrés postraumático, y la ideación suicida, pues es conducta suicida en general, ¿no es cierto? Donde tenemos una ideación, intento o planificación o un suicidio ya más bien consumado. A mí me tocó ver lamentablemente una chiquitita donde el abusador era un tío paterno, ¿no? Vivían en un lugar como bien alejado, donde estaban en un campo. Entonces ella vivía con su papá y su abuela en una parcela, y en la otra parcela vivía el abusador, el agresor sexual. El tema era que dentro de los límites que genera la medida de protección, como son campos, entonces los metrajes los cumplía, ¿ya? Pero obviamente este agresor pasaba y sabía ella que estaba en el otro campo, al lado, ¿cierto? Bueno, ella estuvo hospitalizada mucho tiempo por una ideación suicida, ¿no es cierto?, con planificación suicida, y lamentablemente este tema proteccional nunca se resolvió. Bueno, ella se dio de alta, ¿no es cierto?, ya cuando estaba más remitido el tema de la ideación, pero llegó al mismo lugar, ¿ya? Entonces llegó al mismo lugar donde la geografía era la misma, o sea, ella vivía con su abuela y con su padre, pero en el terreno aledaño estaba el agresor. Y claramente se cumplía la ley, ya, porque los metrajes que dijeron que tenía que estar alejado esta persona por las cautelares estaban. Bueno, esta niñita finalmente, ahí hubo un bache de control y todo eso, y posalta, ¿no es cierto?, pasó un mes y ella finalmente consume este suicidio ya. Y ya una de las formas que ingresa en la hospitalización fue porque ella iba a ir con su perro, ¿no es cierto?, y vivían cerca de un río, y ahí se iba a lanzar. Bueno, tiempo después ella lo concreta, una vez dada de alta, pasa un mes y ya concreta lamentablemente este suicidio. Entonces, este tema de la ideación suicida no es solamente la idea de querer morir, ya lamentablemente en la conducta suicida tenemos desde la desesperanza, desde no querer vivir, hasta ya el suicidio, o sea, ya el intento, donde este intento ya puede generar incluso la consumación, que puede ser más de una vez incluso, ya, o sea, intentarlo, no me resulta, hasta que ya una tercera, cuarta vez sí me resulta.
¿ya? Esto es lamentable porque finalmente el tema proteccional ahí falló. ¿Ya? Una de las cosas más importantes de por qué denunciar, por qué uno tiene que hacerse cargo de esto, es porque si lo proteccional no está resuelto, finalmente uno puede tener los mejores profesionales atendiendo a esta persona. Si lo proteccional no está resuelto, lamentablemente no podemos hacer nada desde el punto de vista de la sintomatología, ¿ya? Y tenemos casos horrorosos como el que acabo de contar. Ya, quise poner esto y pasarlo como rápidamente, pero para ver un poquitito, independiente del autor que plantea las fases, pueden ser este autor, Barudi también plantea también etapas del abuso sexual, pero lo que yo quiero mostrar un poco es que esto no es que una persona en un momento impulsivo agrede sexualmente a un niño. El abuso sexual infantil es el agresor sexual prepara al niño para abusarlo, ¿ya? Aquí hay una planificación, ¿no es cierto?, de incluso meses para después lograr abusar a este niño, y no solo abusarlo, sino que de alguna forma, como Consuelo decía, cerrar esto con un secreto, en donde ahí en adelante el abusador, digámoslo así, ya puede generar su abuso de forma crónica porque este niño sabe que no lo va a poder develar. Entonces, hay una primera fase, yo me basé en esta, pero hay muchas otras cosas, pero más o menos son los mismos conceptos. Hay una preparación. Entonces, y otra cosa importante es una persona que tiene atracción sexual por los niños, que se conoce, por ejemplo, como pedófilo, no siempre va a ser un agresor sexual. ¿Ya? El agresor sexual, también como se vio en el estudio, podía ser personas que no tuvieran esta atracción sexual por los niños, ¿ya? Hay personas que a través de una crisis, ¿no es cierto? Hay padres también de familia, madres de familia, abuelas, abuelos, tíos, tías, que cometen esto, ¿ya? Y no es que vayan a ser pedófilos, ¿ya? Eso es importante verlo porque pueden ser personas que tengan una familia conformada, ¿no? Y a pesar de eso generen este tipo de delitos. Y también ese concepto es importante, aquí cuando hablamos de abuso sexual infantil, hablamos de un delito bajo la legislación chilena, por lo tanto, la persona que no denuncia en 24 horas, que es el plazo establecido ante la ley, es cómplice del delito, ¿ya? Entonces aquí algunas veces uno dice, ya, pero que otro lo haga. Es que si hay un develo, entonces nosotros tenemos que hacerlo y tenemos un plazo de 24 horas para poder hacer la denuncia, ¿ya? Entonces ahí es importante también manejar los plazos, a dónde hacer las denuncias, pero yo creo que ahí ya Raquel, lo más probable que mañana converse un poco más de eso, ¿no? La preparación entonces de este agresor sexual prepara primero al niño y aquí hace una especie de que el niño se sienta especial, ¿no es cierto? Va a tener conductas como más reservadas para este niño, ¿no es cierto? Lo tiene en un lugar de preferencia, lo exalza, ¿no es cierto? Y que es el mejor en esto, y que él es especial, y que cuando podamos hacer tal o cual cosa yo te voy a llevar, ¿no es cierto? Entonces este niño se siente encantado por este adulto, ¿no? Y luego de eso empieza este adulto a confundir un poco las cosas con este niño. Entonces ahí empiezan ya un poquito, por ejemplo, los roces. Entonces es como que el adulto empieza a rozar al niño, ¿no? Y ahí el niño dice, ah, un roce que me quiere, ¿no es cierto? O que le hace cariño en el pelo. Entonces empieza a confundir un poco al niño en el punto de esto es cariño, ¿no es cierto? O esto es más que eso. Entonces el niño en su inocencia obviamente empieza a caer, igual los adolescentes empiezan a caer en esta cosa de la preferencia, porque como es un trabajo que va haciendo con este niño y adolescente, parte de este trabajo que generan es la confusión. Y después viene la parte de la interacción sexual propiamente tal, cuando ya estos como encuentros que va generando el agresor ya son más de una connotación propiamente tal sexual. Y ahí es cuando viene ya el secreto, ¿no es cierto? Es como esta persona a la que yo quiero, a la que yo me aferro, es la persona que de alguna forma me amenaza y me dice que en realidad yo soy parte de esto
que yo lo seduje, ¿no es cierto? O que yo niño, de alguna manera, soy tan responsable como él, ¿ya? Entonces como que yo propicié esta agresión. Y entonces el niño obviamente se siente desesperado, porque además empieza a señalar que si él dice algo, los mamás lo va a retar, ¿no es cierto? O empieza con amenazas, si tú dices algo, te voy a matar a ti, voy a matar a tu mamá, o tu mamá no te va a querer y te va a dejar. Finalmente ahí ya se encierra un poco lo que es el secreto del agresor. Y ahí empieza ya, digámoslo así, a cronificarse el abuso sexual, porque ya ahí hay un secreto y ese secreto hace que este niño no lo pueda develar, este adolescente no lo pueda develar por temor y además por sentirse él también parte de esta relación sexual que están teniendo, ¿ya? Y ahí es cuando viene la parte del develamiento o el develo del abuso sexual, que es ahí donde nosotros podemos actuar, ¿ya? Si bien en la preparación y en la interacción sexual propiamente tal, esto le pasa igual a niños que de alguna forma hay ahí algo a nivel vincular, ¿ya? Porque en general estos niños, algo pasa ahí que este agresor o bien es muy cercano a la familia, ya está muy metido, no sé, como un abuelo con el que siempre se queda, con la tía que siempre se queda, pero o la relación es muy estrecha o algo pasa con este niño, ya, porque está tan ahí, no está como tan fijo el cuidado, ¿no es cierto? O algo pasa. Entonces, cuando él logra develar, es cuando él ya encuentra un espacio seguro y un adulto seguro. A mí me ha pasado, por ejemplo, que hacemos un ingreso donde trabajo y lo hacemos con la trabajadora social o con la terapeuta ocupacional y de repente el motivo de consulta, después hacemos salir a la mamá o al papá y nos quedamos con el niño. Y ahí empieza a hablarnos y de repente, ¡pam!, aparece el abuso sexual y empiezan a hablar. Y de alguna manera eso es como, no sé, si nosotros tuviéramos la mayor fobia y terror de la vida, eso es lo que ellos están enfrentando en ese momento. Entonces, por eso es que es tan importante lo que Consuelo decía anteriormente, cuando un niño o un adolescente da un develo, puede ser algo cortito, ya incluso cortito, y puede ser que no solamente en ese momento vaya a dar el develo completo, sino que tal vez eso sea el enganche para después poder decirlo todo. ¿Ya? Entonces pueden ser momentos en que vaya él o ella develándolo. Entonces por eso es tan importante la reacción de estos adultos que toman este develo. Por ejemplo, si uno le dice ya si no fue para tanto, o mejor calladito, obviamente ese niño que se enfrentó a su peor miedo, tiene esta respuesta del medio, entonces obviamente ahí nosotros estamos tratando también de acallar esto que le está pasando. También por eso mismo es que uno trata de que siempre la denuncia sea hecha por el cuidador responsable, porque eso es terapéutico en sí mismo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, recibo el develo y después le digo a la mamá, mire, esto pasó en esta entrevista, su hijo me dijo esto, tal cosa, y esto es un delito, obviamente, hay 24 horas para hacerlo, pero es reparador que usted mismo vaya, ya como cuidador principal, porque el niño se sintió acogido, se sintió creído, y va a ser reparador el hecho de que usted además esté buscando una justicia, una sentencia para este agresor. Entonces, eso en sí mismo uno trata de que los papás, en este caso, abuelos que tengan los cuidados del niño o niña, logren hacerlo. Si no hay o por ejemplo el agresor es directamente uno de los padres, ¿no es cierto? Ahí se tiene que tratar de buscar al otro, ¿no es cierto? Si es la mamá, entonces tratamos de aliarnos con el papá, o si es el papá, tratamos de aliarnos con la mamá, pero lo ideal siempre es que uno de los cuidadores haga la denuncia. Si eso ya no se puede, entonces uno como, en el caso mío, funcionario público o la persona que realiza por un tema ético, debe sí o sí en 24 horas hacer la denuncia, ¿ya? Dentro de las cosas que en la parte de la reacción del develo, esto tiene que ver con la reacción del medio donde está el niño, ¿ya? O sea, esto es un impacto brutal para una familia, ¿ya? O sea,
Decirle a una familia, una mamá, un papá sabe que su hijo fue agredido sexualmente, es una cosa brutal. Entonces esto sí va a generar un movimiento familiar importante, va a generar bastantes cuestionamientos, cómo no me di cuenta, cómo no lo vi antes, ya mucha culpa. Y también hay que ser súper compasivo con los papás, ¿ya? Porque muchas veces pasa que los papás que les cuesta ver indicadores de que sus hijos algo les pasó, cambiaron, es porque ellos también tienen historias de abuso en su infancia, ¿ya? Entonces, a los padres abusados en la infancia les cuesta ver mucho más el abuso en sus hijos. Muchas veces a mí también me ha pasado que sacamos o ingresan por un abuso sexual los niños, hacemos historia o genograma al trabajador social y ve, por ejemplo, mamá o papá abusado en la infancia. Entonces ahí estos mismos papás además se sienten súper culpables porque ya les pasó a ellos y cómo no pudieron verlo ellos en su hijo. ¿Ya? Pero eso es como un punto ciego que tienen las personas que fueron abusadas, que ahora tienen el rol de padre o madre. ¿Ya? Entonces ahí también es importante ver qué pasa con esos papás, porque finalmente van a ser el sostén de este niño o adolescente. También aquí en esta parte de reacción al desvelo es frecuente y es parte de las etapas del desvelo que el niño se retracte. ¿Ya? Entonces muchas personas dicen, pero es que se retractó, era mentira. No, es parte de lo normal que puede pasar. ¿Ya? Y está escrito que generalmente pasa. ¿Ya? Que puede pasar, no puede pasar, sí, pero está dentro de las posibilidades que el niño se retracte. Dentro de la sintomatología que puede dar, en realidad puede ser todo, ¿ya? Todo puede ser o diagnóstico diferencial de abuso sexual infantil. Por eso es tan importante tener un medio que conozca a los niños y a los adolescentes. Entonces, las primeras personas que ahí deberían dar la alarma debieran ser los padres, ¿ya? Si los padres son, o sea, tienen este punto ciego de alguna forma que ellos fueron abusados en su infancia y les cuesta más ver el abuso sexual infantil en sus hijos, muchas veces también les pasa a los sistemas de salud, ¿ya? O en los colegios. También son entes o figuras que también hacen muchas denuncias asociadas a lo mismo, porque el niño se siente protegido como la profesora amable o el profesor amable, ¿no es cierto? Que está como más cercano a ellos o en un control de salud, la psicóloga del CESFAM. Entonces, cuando ya ellos ven este ambiente de seguridad y que algo pueden hacer, entonces ahí ellos ya develan el tema del abuso. ¿Cuál es el principal indicador? Porque en realidad puede dar todo, desde trastornos ansiosos, trastornos depresivos, ideas o intentos de suicidio, trastornos conductuales, trastornos de estrés postraumático, ¿no es cierto? Enuresis o encopresis, eso quiere decir que se hagan pipí, que se hagan caquita ya en edades que no corresponden. También pueden somatizar autoagresiones. Entonces, la gama de sintomatología que pueden tener es muy alta, ya puede ser todo. El tema, el indicador principal que es el relato, ¿ya? Entonces puede decir, no sé, hace unas semanas, por ejemplo, una niñita también fue un ingreso y ahí ella devela también el motivo de consulta. Bueno, la mamá nos dice algo, pero después cuando nos quedamos solo con ella no devela un abuso sexual que ella tuvo por parte de su papá, ¿no es cierto? Y que ahora ella lo quería decir porque el papá estaba pidiendo la custodia del hermano, a la que él también sospechaba que agredía sexualmente en las visitas, estas visitas como cuando comparten la custodia, porque eran papás separados. Entonces cuando iban a visita con este papá, entonces ahí pasaban las agresiones sexuales. Entonces, como ella se motivó por eso, ¿ya? Pero ella era una niñita, por ejemplo, que estaba con un trastorno de desarrollo de la personalidad, estaba con un trastorno del ánimo, tenía trastorno de ansiedad, ¿ya? Entonces había harta otra psicopatología asociada y también tendría un trastorno afectivo bipolar porque si bien no es que lo desencadene, pero eventos estresantes a temprana edad obviamente pueden generar, niños que ya tienen la predisposición de generar trastornos mentales graves pueden obviamente agudizarlo.
¿Por qué entonces este indicador es como el gran indicador de abuso sexual? Porque la información derivada entonces de dicho relato correctamente recogida y valorada será la que contenga los datos revelados del abuso sexual infantil, básicamente los elementos sobre el tipo de conducta, su duración, la dinámica de su desarrollo y la respuesta infantil. En este mismo caso que yo menciono, ahí yo tomo el relato, ¿no es cierto?, donde, como Consuelo mencionaba, uno no puede dar preguntas sugerentes. Entonces uno no puede decir, ya, y te tocó ahí también, y después, ¿qué más te hizo acá? No, no. Ahí uno es dónde, cuándo, por qué, en qué momento, qué más pasó. Entonces, siempre como con conectores. Y uno tiene que ir escribiéndolo al tiro. Entonces ahí se ve feo, pero yo ahí, por ejemplo, les digo, esto tengo que anotarlo textual como tú me lo estás diciendo. Así que ahí yo empiezo a escribir en el computador o con lápiz y empiezo a escribir textual lo que me dice, para que después, cuando yo haga el informe o la denuncia, no sean palabras mías las que aparecen. Porque el deber es del niño o del adolescente, no es del adulto, ¿ya? Porque si no contaminamos. En este caso particular pasó que ya yo hicimos la denuncia, después lo mandamos al Ministerio Público, ¿no es cierto?, a Fiscalía, y después se mandó al Ministerio, al Juzgado de Familia. Y en el Ministerio Público nos llamaron para solicitar que ella pudiera hacer una declaración firmada. ¿Ya? Y ahí nos preguntaban si la niñita, como ingresó por intento de suicidio, estaba en condiciones para declarar. Nosotros le preguntamos directamente si ella lo quería hacer, y ella dijo que no, porque dijo, me fue tan difícil develar esto, que en realidad usted lo anotó todo, y yo con eso es lo único que voy a decir, porque no lo quiero volver a contar. Porque finalmente igual no estaba movida por develar lo suyo, porque ella ya estaba con medida de protección, sino que era para salvarle al hermano, por esta custodia que este papá quería tener del hermano, que obviamente significaba que nuevamente se llevara al hermano a su casa. Entonces, eso la motiva a ella, pero por otro lado, ella no quiso hacer esto. Entonces, por eso es tan importante el relato, ¿ya? Porque si es un poquitito, no importa, pero que esté bien hecho, porque algunas veces los niños no lo van a querer contar más, ¿ya? Porque es una cosa muy fuerte y también es muy desarmante, y ellos es el gran valor que ellos tienen que tener, porque finalmente la figura que los tiene que proteger, que en este caso era el papá, es el que lo vulnera. ¿Ya? Entonces eso es una cosa bien desarmante para los niños y los adolescentes. Y con respecto al tipo de programas que hay dos tipos de programas que existen. Este es el programa de protección especializada en maltrato grave, perdón, ahí no es de protección, es en reparación. Especializada en maltrato grave y abuso sexual infantil, que son los conocidos PRM. Los programas de reparación son programas que solo el niño puede acceder cuando hay una denuncia. Entonces, otra cosa importante de la denuncia es que el niño puede acceder a un programa donde se puede tratar lo que le pasó. No se puede borrar, va a dejar secuelas en su vida, sí, intensas, y puede pasar por muchas cosas, pero esto sí se puede reparar, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes de hacer la denuncia es que este niño, si bien la denuncia se va a Fiscalía, al Ministerio Público, el Juzgado de Familia tiene el tema proteccional. Entonces, lo que yo generalmente hago es que cuando hago la denuncia lo hago para las dos partes, porque no siempre Fiscalía manda los datos o los casos, porque tiene mucha pega, al Tribunal de Familia. Entonces lo que yo hago lo mando a los dos. Entonces mando al tribunal a Fiscalía y paralelamente hago el informe para el Tribunal de Familia. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo que, como funcionario público, hacer la denuncia en 24 horas, por otro lado, a mí lo que más me interesa, aparte de hacer la denuncia y que ojalá hagan una medida de alejamiento, ¿no es cierto?, del agresor rápidamente para que este niño esté totalmente protegido, yo lo que necesito es que este niño pueda tener el tratamiento adecuado, ¿ya? Y ese tratamiento adecuado es en estos programas que son de mejor niñez. En Concepción hay varios, ya, que están generalmente licitados por Mejor Niñez por fundaciones.
El programa entonces busca una recuperación integral del niño o de los adolescentes que han sido víctimas graves de vulneraciones de derechos, ya que han sufrido maltrato físico, psicológico grave y agresión sexual. Una de las dos también puede ser. Situación que la ley número 19.927 califica constitutivo de delito y que involucran daño a nivel físico, social, emocional y o del desarrollo sexual que ponen en riesgo su inserción social. Para ello, el programa implementa intervenciones dirigidas a los niños orientadas al desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y socioconductuales que devuelvan la confianza en las personas que lo cuidan, complementado con intervenciones dirigidas a la familia o adulto protector, de modo de potenciar sus habilidades parentales, las que se coordinan de acuerdo al plan de intervención individual. Entonces acá el manejo se hace a nivel individual, ¿ya? Y también a nivel familiar, porque como mencionaba, esto es un impacto desastroso para una familia, y más para los papás que después se culpabilizan mucho, cuando no son los papás obviamente los que cometieron la agresión, se culpabilizan mucho de cómo no me di cuenta, cómo no lo protegí. Entonces se trabaja a nivel de la familia completa. Hay intervenciones directas en el niño, pero también en el entorno y también con los dispositivos en el que está inserto. Por ejemplo, si bien nosotros donde trabajo en salud no trabajamos directamente en la reparación, sino que en la psicopatología, no sé, la ideación suicida, ¿no es cierto?, los trastornos ansiosos, trastornos de estrés postraumático asociado, el PRM lo que hace es a nivel psicoterapéutico, porque ellos tienen dupla, tienen psicólogo y trabajador social, y además también compra de servicio a psiquiatra, y también tienen asesor como abogado, ¿ya? Entonces todo eso son son las intervenciones que tiene el niño. Generalmente la psicóloga trabaja, o el psicólogo trabaja con el niño, y el trabajador social trabaja directamente con la familia, o la dupla después igual trabaja con la familia. Entonces ellos además articulan la red, porque ellos hacen intersectores con nosotros, hacen intersectores con los colegios, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la mamá o el papá, después de todo lo que pasó, necesitan apoyo psicoterapéutico, también hacen el nexo con, en el caso de la red pública, con los CESFAM, para que ingresen a los programas de salud mental. Entonces la idea es que ellos van a resguardar y generar la protección del niño. Y obviamente también tienen que ayudarlo en el tema proteccional, entonces todas las medidas de alejamiento o las cautelares, lo ideal es que ellos también sean los responsables de ayudar. Eso entonces ingresa uno directamente con la denuncia. Este otro centro que hay, que es el Centro de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas Sobrevivientes de Violencia Sexual, este también se trató de implementar para hombres, pero lo que a mí me señalaban es que lamentablemente los varones denuncian menos las agresiones sexuales que han vivido, ¿ya? Entonces, si bien esto fue hecho para los dos, no han tenido, por lo menos aquí en Concepción, porque esto está solamente en 3 partes en Chile, no han tenido mucha población masculina, ¿ya? Pero en un inicio la idea es que todos pudieran ingresar, ¿ya? A este centro sí tiene otras características. El programa de reparación de maltrato grave y abuso sexual, uno ingresa a través de una denuncia, ¿no es cierto?, con una medida de protección que dictamina el Tribunal de Familia, ingresan a PRM, para menores de 18 años. Pero ¿qué pasa con estos niños, ¿no es cierto?, adolescentes ya que tienen 17 y 8 meses? Porque vimos que en realidad no todos los niños y adolescentes develan al tiro, sino que pueden develar en forma como con mucho tiempo después de lo que les pasa. Entonces nos pasó también que hay niños que lamentablemente, no sé, tienen 17 y 9 meses, 17 y 8 meses, ¿ya? Lamentablemente ahí el Tribunal de Familia generalmente dice, en realidad, como el programa de reparación de maltrato grave mínimo dura 1 año, entonces generalmente no alcanzan por la edad a ingresar, porque además tienen lista de espera. Entonces uno de los centros que es opción 100% es este, ya que se conoce como el CBS Bio Bio aquí en Concepción. En este centro uno ingresa sin una denuncia, ya no es necesario denunciar,
y es para mayores de 18, pero nosotros también hemos ingresado a estos niños o estos adolescentes en realidad que nos han dicho, sabes que por la edad no alcanza, ¿no?, a ingresar, ¿ya? Una niña, por ejemplo, que vi hace unos meses atrás, iba a cumplir los 18, o sea, ingresó como en mayo, una cosa así, y ya en junio cumplía los 18, entonces el Tribunal de Familia dijo no, que no era lugar y no pudo ingresar al PRM, pero sí después la idea era poder trabajar con ella para que pudiera ingresar a ya que igual una vez me acuerdo que incluso ingresó una de 17 y fracción, ya. Acá se ingresa sin denuncia, las prestaciones que tienen también es dupla psicosocial, es psicólogo, trabajador social, tienen asesoría legal en el caso de que en algún momento quieran ellas o ellos hacer la denuncia, y también tienen, en el caso de que haya comorbilidad psiquiátrica, tienen directamente un psiquiatra que también está en el centro para poder prestarle las ayudas necesarias, ¿ya? Entonces, estos centros de atención y reparación para mujeres víctimas sobrevivientes de violencia sexual se encuentran ubicadas en regiones solamente en 3, que es Valparaíso, región metropolitana y Biobío. En este espacio son atendidas mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencia sexual. No es condición haber realizado una denuncia previamente, ni es obligación realizarla mientras permanece en atención y en proceso de reparación. Estos centros buscan disminuir y desnaturalizar la violencia sexual contra las mujeres, otorgando desde un enfoque de género atención reparatoria, psicosocial y jurídica, ¿ya? Que era lo que yo les mencionaba. Y también, ¿por qué es importante este centro? Porque algunas veces, como yo les comentaba anteriormente, vemos que hay papás que les cuesta ver la vulneración o el abuso sexual en sus hijos, y es porque ellos fueron abusados. Y una vez una mamá, la hija ingresaba por otra cosa, pero en lo mismo, cuando estábamos haciendo el genograma y la historia del desarrollo, ahí había un abuso sexual de ella, cuando era pequeña, que sus papás no le creyeron, su mamá no le creyó porque había sido por parte del papá, y en realidad ella lo que hacía con la hija es que era muy aprensiva, entonces la niña de verdad que estaba muy sobreprotegida y ya era una adolescente que en realidad ya estaba aprontando a la edad adulta, pero esta mamá obviamente ejercía su rol de madre siempre de esta experiencia traumática y con este miedo de que a su hija le pudiera pasar algo. Entonces, de alguna manera, al poder nosotros entender un poco el funcionamiento de esta mamá por sus vivencias traumáticas, nosotros decidimos derivarla a este centro. Si bien la hija no venía por eso, nos dimos cuenta que la mamá sí, ¿ya? Y esa vez yo me acuerdo que la mamá estaba súper agradecida porque ella señalaba que en realidad, si bien ella no era la paciente nuestra, pero ella igual había contado esto hartas veces antes y nadie le había dado como una solución, y eso es súper importante porque si bien los adultos ya deberían de alguna forma ellos poder activar, ¿no es cierto?, y poder buscar ayuda, la agresión sexual infantil es tan impregnante de la persona que se reactiva en muchos periodos de la vida, ¿ya? Entonces puede ser incluso que un niño pase por un programa de reparación cuando son chicos, ¿no es cierto? Después en la adolescencia se pueda reactivar el abuso, ¿ya? Y la evidencia traumática, que tengan que pasar por un nuevo proceso de reparación. Y generalmente cuando estas personas que fueron abusadas en la infancia o en la adolescencia son padres, como la parentalidad, uno sí o sí tiene que volver a su infancia para poder ser padre, entonces vuelven a revivirlo, ¿ya? Entonces pueden ser incluso que una persona que tuvo una experiencia de abuso sexual infantil cuando pequeño, tal vez tenga que repararlo varias veces en la vida porque la vida va avanzando con otros requisitos más y también en roles distintos. Entonces, muchos papás también reactivan sus abusos o estas vivencias traumáticas en la infancia cuando son padres, por este solo hecho de que tienen que volver a su infancia o adolescencia para poder ejercer la parentalidad. Acá dejé la dirección de Concepción en realidad. La página de la fundación es León Bloy, el centro se llama CBS Biobío, cubre toda la región, ¿ya? Y esto en realidad hay un formato para hacerlo, y es un formato en realidad que cualquier persona en realidad de un servicio público o privado puede hacer la derivación sin ningún problema.
y está bien céntrico acá en Concepción. Y eso sería mi presentación. Yo creo que reforzar principalmente que el abuso sexual infantil es algo dramático, es algo que impacta de una forma horrorosa a un niño, que el agresor sexual o agresora sexual son personas que planifican esto. Ya muchas veces dicen, no, que son personas enfermas. No, no son personas enfermas, esto es maldad pura. Y ahí la maldad no tiene tratamiento. Una de las perversiones más grandes que yo he visto es esta, cómo un adulto planifica cómo poder agredirse sexualmente, trabajando a este niño, trabajando a este adolescente, para después poder concretarlo, incluso haciéndolo culpable a este niño y adolescente que obviamente tiene muchas menos herramientas que él, incluso desde esta forma perversa que tiene del pensamiento, pero también porque generalmente hay una relación de confianza y de parentesco importante, entonces se aprovecha incluso de eso para poder concretar esta agresión sexual que queda marcado en la vida de una persona, ¿ya? Eso es lo que podría decir. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Sofía, por este tiempo que nos ha entregado de orientación e instrucción respecto de cómo detectar y tratar este tema tan complejo, tan horrendo, ¿no? Pasamos entonces a tener un tiempo de preguntas. Si hay algún hermano, alguna hermana, alguna persona presente que quiera hacer preguntas, por favor, o levanta su manito para que lo podamos ver bien. Ahí los hermanos que me están apoyando, que puedan ir revisando, o nos preguntan por el chat, o hacen en las reacciones, levantan la manito para que podamos verles. ¿Ya? Así que si hay alguna pregunta. ¿Está todo claro? Es el momento de poder hacer preguntas un poquito más profundas, un poquito más específicas. ¿No? Bueno. Hermana Sofía, la hermana Elda, haga su pregunta. Sí, bueno, primeramente, este tema es muy fuerte y quedé impactada como siempre cuando hablamos de esto. Yo trabajo en la educación, así que este es un tema recurrente con nosotros y nos toca ver y saber cosas muy delicadas. Bueno, en las escuelas hay un protocolo muy claro que hay que seguir. Y si uno no lo sigue bien, como dijo Sofía, uno es cómplice. Así es que hay que canalizar esto bien claramente. Yo sé que nuestra iglesia está elaborando y ya tiene un protocolo para este tipo de situaciones. Y la idea es que, no sé, porque en otras iglesias también esto, perdón, tienen por ahí prendido algo. Se tenga también un protocolo, se tenga algo de cómo actuar, porque como bien decía la Consu, hay también abuso en las iglesias, ¿ya? Con este poder, ¿no es cierto? Con esta condescendencia que tienen algunas personas, pueden influir en los más débiles. Entonces, no sé si vamos a ver el protocolo nuestro también, vamos a compartir algunas ideas de él, o hay alguno a nivel nacional a través de las iglesias. Hermana Elda, mañana la tercera exposición le corresponde a la hermana Raquel Vázquez y ella va a hablar sobre el protocolo de la Iglesia Presbiteriana de Chile del ASI. Así que mañana tendremos la oportunidad de conocer un poquito más respecto de ese protocolo que es más bien interno, pero que puede servir obviamente para otras
comunidades que no lo tengan, ¿ya? Así que mañana tenemos esa oportunidad. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? Hermana Sofía, una consulta. Me llamó la atención que usted recalcaba constantemente la idea de que tiene que ser en 24 horas, dentro de las 24 horas. ¿Hay alguna circunstancia legal que disponga de eso, que no puede hacer antes o que puede hacer después de las 24 horas? No, o sea, uno tiene legalmente la responsabilidad de hacerlo en ese tiempo. Entonces, yo soy súper honesta por la parte de la persona que denuncia, si bien aquí se abordó desde el punto de vista de la víctima, ¿no es cierto? Y las repercusiones tal vez a su familia, pero para la persona que denuncia esto no es nada grato, ¿ya? Lamentablemente uno tiene que hacer rápidamente las gestiones, ¿no es cierto? Tener tiempos, ¿ya? O sea, yo lo que hago es como ya, si hay un develo ahora en la tarde, me quedo hasta la hora que me quede, también por un tema mental, de sanidad mental, para no tener que estar al otro día también recordando nuevamente el relato, y hacerlo en los plazos que correspondan, ¿ya? Yo creo que eso es súper importante. Si bien el Tribunal de Familia se puede desfasar un poquitito, el de Ministerio Público de Fiscalía no. Yo lo hago por Fiscalía, se me hace más fácil que ir a hacerlo a la PDI o que hacerlo con Carabineros. Y a otras personas se le hace, por ejemplo, hay otras personas que trabajan en la urgencia del hospital regional y que ellos le dicen a los carabineros que vayan porque tienen los carabineros ahí a la mano. A mí se me hace mucho más fácil hacerlo a través de la página de Fiscalía porque ahí está en realidad el documento que uno rellena la primera parte con los datos de uno, siempre tratar de que no salgan los datos así como de nuestra dirección, ¿no es cierto?, o de nuestros teléfonos, sino que de la institución. En el caso donde yo trabajo pongo los datos de dónde estoy trabajando, porque eso se va a una carpeta y donde están los datos de uno es muy expuesto. La otra opción también es subirlo al Poder Judicial y uno lo hace con la clave única. Pero también eso deja muy expuesto, ya, porque igual como es con clave única aparecen todos los datos de uno. Pero lo que yo hago es por ese lado, o sea, hacerlo, lo que más me importa tener hecho es cuando hay que hacerlo directamente a la denuncia. Esa es la que yo primero hago, trato de hacerla rápido, y como ya la tengo, como la parte inicial ya la tengo prellenada, solamente completo los datos de la víctima. Algunas veces, por ejemplo, no están los datos del victimario. A mí un momento fue un develo de un abuso de un adolescente que tenía un pololo que tenía como, no sé, como 10 años más que ella, era mayor de edad, era muy mayor. Entonces, no me querían dar los datos. Entonces, yo ahí tuve que poner el nombre del pololo, porque era lo único que me alcanzaron a decir, y después de eso le puse en el comentario que aparece en el formulario, los padres saben los restos de los antecedentes, y por último, para que quedara la constancia de que sí estaban los datos, pero que la familia no me lo quería dar. En una segunda oportunidad que esta niña pues, estaba en hospital de día, la segunda oportunidad que estuvo en hospital de día, ahí ella ya me entregó todos los datos, ¿ya? Porque ahí de alguna forma le hizo sentido el tema de verse ella también como agredida por este hombre mayor en realidad que nunca debió haber tenido una relación con ella, ¿ya? E incluso en un momento ella pensó que podía haber estado embarazada y este era un adulto que estaba con esta niña, ¿ya? Eso también no corresponde, ¿ya? Entonces eso también se tiene que hacer en un tiempo, y en el segundo momento que yo estuve con ella, ya lo devela con nombre, con todo, entonces ahí subí los antecedentes que me faltaban, ¿ya? A Fiscalía, para que ya se pudiera hacer esta orden de alejamiento, ¿no es cierto? Y estas medidas que corresponden para que el niño o el adolescente esté protegido. Ok, gracias hermana Sofía. Hermana Catherine Rubilar. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Sofía, por la presentación. Quería preguntarte si, como a manera de reflexión quizá, ¿crees que podría ser útil algo de entrevista con los hermanos que se van a dedicar a cuidar a los niños, o alguna característica que tendrían que tener los profesores de escuela dominical que nos llevaran también a ser cuidadosos en temas quizás muy generales? Uno no sabe esto, digamos, pero algo que se te ocurre que quizás
debiésemos nosotros también tener presente al tener como encargarle a los niños, digamos, de la iglesia a algunas hermanas o hermanos? En el caso de la iglesia donde yo estoy, ha pasado, pero no había pasado antes, que casi todos son, o muchas de las personas que están enseñando a los niños, resulta que también son profesores o se dedican a la infancia. Entonces, no ha pasado, y yo encuentro que es súper bueno, el que, digámoslo así, ya han pasado por algún filtro, ya de que están ejerciendo docencia, ¿no es cierto? Hay otros que están, no sé, por el área como de la salud, pero que tienen como una colita de infancia también. Entonces, eso ha sido súper positivo. Pero yo siento que si bien la escuela dominical podría prestarse para eso, ahí yo creo que son momentos como más cortitos. Entonces, y generalmente, por ejemplo, eso sí yo creo que es una buena opción. Ahora pensándolo de que también tiene nuestra iglesia, que está 2 profesores. O sea, si bien está el profesor titular, hay otra persona más que es el que, digámoslo así, el ayudante, que después se van invirtiendo, pero no es 1, 2. ¿Ya? Lo otro también que se toma, creo que también se estableció en el protocolo, era, por ejemplo, si el niño quiere ir al baño, ¿no es cierto?, quiere otro tipo de cosas que tiene que ver con algo más íntimo, se va a dejar al papá. Entonces esta otra persona que colabora lo va a dejar al papá y el papá se responsabiliza de eso. Y lo otro que son los periodos que los niños pasan con otras personas, porque si bien está el culto, la escuela dominical, ese es un periodo y el resto del tiempo deberían pasarlo con sus papás. Los niños no deberían estar sin supervisión de un adulto. ¿Ya? Y que pasa muchas veces en la iglesia, que se van al patio, ¿no es cierto?, porque no sé, están más desordenados, se van al patio, salen, pero ahí pueden ser situaciones donde pueden ser agredidos de alguna manera. Sin embargo, lamentablemente, la mayor cantidad de agresores son intrafamiliares, ya eso es como lo más frecuente, ya, y ahí estamos hablando ya de personas que es un tío, un abuelito, abuelita, ¿no es cierto?, una mamá, un papá. Tengo una colega que es terapeuta ocupacional que trabaja en el mismo centro donde estoy yo, que me decía que ella trabajó en el CIPSRC, que es como para los niños privados de libertad. Y ahí me contaba las historias también de estos chicos que uno dice, no sé, la mujer como agresora, como que no se ve mucho eso. Pero ahí me decía que las historias eran cruentas, pues, o sea, mamás que agredían sexualmente a sus guaguas. ¿Ya? Entonces, a ese nivel de agresión y de maldad. Entonces, eso igual yo creo que es importante verlo, ¿no es cierto? Como los padres muchas veces, lamentablemente, son los agresores o los cuidadores principales, ¿no es cierto? Son los que agreden sexualmente a los hijos, o bien también pasa esta cosa de entregar un poco al hijo a cambio de algo, ¿no es cierto? Y una mamá que también nosotros tenemos que como que facilita de alguna forma, sentimos nosotros, a esta hija, ¿ya? Porque no le creyó en el develo, o sea, 2 veces ha develado el tema de agresión, que es la pareja de ella, las 2 veces no le ha creído. Inculpa mucho a las instituciones de que prácticamente están inventando y tomando este relato. ¿Ya? Pero también nosotros vemos ahí que hay un tema económico que esta pareja le brinda, ¿no es cierto? Son inmigrantes, entonces también tiene que ver un tema de la cultura, porque ellos están solos acá, entonces también un tema de seguridad que les da el estar acá, y de alguna forma facilita un poco a esta hija en su momento a las agresiones sexuales con esta pareja. Ya hay una película también que se llamaba Precious, ¿no es cierto?, que también tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Lamentablemente, como la mamá de alguna forma incluso castigaba a esta hija que era agredida por su pareja, como que se lo iba a quitar, incluso si tiene una funcionalidad familiar bastante aberrante en algunos casos. Gracias, hermana Katy. Vamos a hacer una pregunta del chat. Nuestra hermana Pilar Mena, aparte de agradecer la exposición, consulta qué medidas preventivas podemos tomar para proteger a los niños de un abuso. Luego, nuestro hermano Cristian. No sé si Sofía nos puede ayudar ahí con algunas medidas preventivas. Sí. Yo creo que dentro de las medidas preventivas es que hay algo importante que pasa en los niños, sobre todo en los más pequeños, que no tienen lenguaje, ¿ya?
el niño de 1 año, 2 años, finalmente el 2 años recién está juntando frases, ¿no es cierto? Pero ya tener un lenguaje como completo, ya estamos hablando de niños de 4 años, 4 o 5 años. Entonces, ahí también tenemos algo importante que tiene que ver con el vínculo de los padres con sus hijos, ¿ya? Y también cuáles son los cuidados que estos padres le dan a sus hijos. Finalmente, los principales responsables de los niños son los padres, ¿ya? Que de alguna manera se delegan los cuidados, es otra cosa, pero son los principales responsables. Entonces ahí yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿ya? Tiene que ver un poco con incluso más social, las políticas de salud, ¿no es cierto? O políticas nacionales del trabajo, ¿no es cierto? También está de cómo ejercer el rol de padre y madre en Chile, ¿ya? Si uno se da cuenta, si bien ahora ya hay un postnatal un poco más extendido, es solo para la mujer y es corto, ya si no alcanza mucho, son 6 meses nomás. Y que obviamente ya muchos hogares los padres ya salen a trabajar ambos, ya por un tema económico y bueno, por otras circunstancias y determinantes sociales. Entonces, y el padre, ¿para qué decir? Pues papá sí que no lo tenemos dentro del rol padre, porque no logra, porque tampoco tiene este respaldo, ¿no es cierto?, del Estado para poder ejercer su rol. Entonces, yo creo que lamentablemente el poder cuidar a la infancia y a la adolescencia es una cosa que yo creo que va a nivel de Estado, ¿ya? Hubo un informe que hizo la UNICEF, no me acuerdo bien en qué año fue, pero no fue hace tanto, y se lo entregó en uno de los gobiernos que estuvo Michelle Bachelet, donde salimos pésimamente rankeados en el tema de la protección a la infancia, donde los indicadores de maltrato infantil y abuso sexual infantil, de verdad que era así una tremenda carta que hizo la UNICEF, porque vino a evaluarnos y salimos pésimos. Y dentro de eso en realidad no han habido muchos cambios. La única política de salud pública que está asociada un poco a desarrollo social, ¿no es cierto? El Ministerio de Desarrollo Social es el Chile Crece Contigo, ¿no es cierto? Que va un poco enfocado a estas madres y padres que tienen factores de riesgo, que toma la mujer embarazada y la va acompañando en el embarazo, ¿ya? Pero es lo único. Entonces, cuando hablamos de infancia vulnerada, adolescencia vulnerada, hablamos también que hay un Estado que vulnera los derechos de los niños. Hace muy poco salió otra ley que era como el 2018-2017, que era la ley del coscorrón, ¿ya? Donde el maltrato leve y el maltrato psicológico son delitos en Chile, ¿ya? Esa ley tampoco ha sido muy difundida, entonces nosotros también tenemos que el maltrato denunciarlo, porque es un delito, es parte de los delitos, ¿ya? El tema es que la infancia y adolescencia es como que no existen, incluso hay personas que todavía creen que la adolescencia no es una etapa del desarrollo. Entonces, una de las cosas que yo creo que es importante es poder sensibilizar que la infancia es invisibilizada y vulnerada, la adolescencia es invisibilizada y vulnerada, y recién cuando nosotros somos adultos ya somos parte de esta sociedad, como que los de los 18 para abajo no existiéramos, ¿ya? Entonces, ni siquiera visibilizar, si es que no hay políticas que vayan a la protección, a pesar de este informe, que ya era un informe así ya objetivo, que ni siquiera no fue de nosotros, sino que fue de otro organismo, de otra entidad, y ni aún así ya logramos como de alguna forma hacernos cargo de esto, o sea, a nivel de Estado ya no es una cosa individual. Entonces las vulneraciones son muchas. Uno dice, ya como en estos tiempos hay niños que no se educan, sí, hay niños que no se educan, que no tienen derecho a la salud, que no tienen derecho a una familia, que no tienen derecho a una vivienda digna. Y estamos en el 2022, ¿ya? Entonces, y es parte de lo que nos pasa como sociedad. Gracias, Sofía. Hermano Cristian, ya sería la última pregunta para ir terminando. Hola a todos. Me quedó una duda con respecto a la pregunta que hizo el pastor sobre la denuncia de las 24 horas. Tengo entendido que esa es una obligación para los funcionarios públicos, la de denunciar dentro de las 24 horas a la fiscalía. Porque una persona civil normal muchas veces por ignorancia o por miedo o por cualquier otra cosa no va a denunciar.
y esa persona que sepa de algún abuso o que se cometió un delito no está obligada a denunciarlo dentro de 24 horas. Puede pasar más tiempo para poder denunciarlo. Eh, y, y creo yo que no pasa a ser muy cómplice, a veces puede que sea hasta una víctima porque puede sentir temor de que el victimario también lo tenga amenazado o otra cosa. Entonces, sí, para un funcionario público hay una obligación, los funcionarios que trabajan en el hospital eh, y funcionarios públicos en general tan obligados a denunciar dentro de las 24 horas, pero tengo entendido, una persona civil o común y corriente no hay una obligación de eso. Sí, es importante, como decía la hermana, obviamente denunciar, pero muchas veces no, por temor o por ignorancia no se hace. Igualmente puede hacer la denuncia, hay una instancia que puede hacerla anónimamente y, y resguardando su identidad, que también lo puede hacer ante la fiscalía, que cuando se le tome su declaración, que sea en forma anónima para no tener problemas muchas veces con la persona, con el victimario. Ok. Gracias, hermano Cristian. Entonces, vamos a leer el último comentario de Joana. Dice, creo que deberíamos normalizar que nuestros niños no quieran saludar o despedirse de besos y abrazos en la iglesia. No obligarlo es un factor protector. Gracias por la exposición, bendiciones. Hay algo bien cultural también que tenemos que aprender a trabajar. ¿Ah? Salude al tío, dele un besito al tío, dele un besito a la tía. Es algo que se ha normalizado, es parte de, y tenemos que también trabajarlo. Bueno, queridos hermanos, ya llegamos a la finalización de esta primera parte, de este primer día, donde queremos agradecer particularmente a nuestra hermana Consuelo, a nuestra hermana Sofía, que nos hayan ayudado en saber qué es este tema del abuso sexual, sus consecuencias, cómo detectarlo y tratarlo. Y obviamente que esto es una pincelada, hermano, no es una profundización mayor. Cada uno de nosotros va a tener la responsabilidad de tener que profundizar un poco más, sobre todo quienes somos líderes dentro de la iglesia, tenemos que aprender y profundizar un poco más para poder ser así de bendición a nuestras iglesias. Así que les invitamos para mañana, un poquito antes de las 10, 5 para las 10, ya estaremos abriendo las transmisiones para comenzar a las 10 y ahí tener todo lo que es el tema del protocolo de la Iglesia Presbiteriana, algunos aspectos legales también de ello, y luego un acercamiento pastoral para el tratamiento del abuso sexual infantil en las iglesias también. Así que vamos a terminar. Le voy a pedir al pastor Carlos Rivera que nos dirija en una oración para terminar esta primera etapa de esta conferencia. Amén. Amado Dios y amante Padre Celestial, en primer lugar que queremos darte las gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escuchar por profesionales, Dios eterno, lo que es el abuso sexual, esperando que esto podamos transmitirlo también, Señor, a nuestras congregaciones, estar alerta en estas cosas, y que tú, Señor, bendiga a cada hermano que se ha reunido en esta noche para escuchar esta conferencia, y que tú, Señor, nos prepares para el día de mañana para seguir participando de esta conferencia, porque es nuestro deseo de estar siempre alerta a estas cosas. Yo te pido que tú, Señor, bendiga a nuestro pastor Alejandro por la iniciativa que han tenido allí en esta primera iglesia Chillán, de poder tener esta conferencia para las iglesias del Presbiterio Sur y otras congregaciones. Y es solamente tu gracia, Señor. Yo te pido que usted, Señor, se vaya con cada uno de nosotros, que te quedes con cada uno de nosotros en esta noche,
y que desde ya nos vayas preparando para poder encontrarnos el día de mañana, porque todo esto, Padre Eterno, te lo pido humildemente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y Salvador personal. Amén. Amén. Gracias, pastor. Bueno, hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Los esperamos mañana, 5 para las 10, para que podamos seguir con la segunda parte. Un abrazo, bendiciones a todos y gracias por acompañarnos.